La vida cotidiana de la mujer en la época virreinal de la Nueva España dependía de su nivel socioeconómico. En su horizonte vital y personal se vislumbraba uno de los dos destinos, el matrimonio o el convento. En cuanto al primero, a veces no había opciones de escoger, pues también se estilaba el matrimonio concreto. Si por alguna razón una muchacha no tenía pretendiente o sus padres no encontraban un marido adecuado para ella, su destino inevitable era el convento. Ahora bien, para casarse o entrar en un convento se necesitaba dote, la cual estaba relacionada con la posición económica de la familia. En ocasión comprendía y la iglesia misma adoptaban a jóvenes abandonados o pobres para que pudieran tomar estado de matrimonio o el hábito. Sin En el, embargo, si había niñas y jóvenes que podían tener acceso a la educación formal a todas luces beneficio, ya que en esa época en la Nueva España, sino también en otra latitud. Por otro lado, aunque en la época virreinal el desarrollo profesional estuvo bastante restringido por todas las mujeres, algunas destacaron como actrices y toreras, pues el teatro y la corrida de toro eran muy popular. Las más audaces, sin duda, fueron las mujeres toreras. Cuando se quedaban solas, algunas viudas ricas donaban sus bienes a los conventos y vivían su vejez con más. Tranquilidad, o se iban a un materio donde junto a otras en su misma situación eran atendidos por monjas de tal manera o de modo que la condición de las mujeres no fue tan marginal como solíamos imaginarlas. Formaban parte de la dinámica del momento. En esa época pasaban bien los hombres adultos, blancos y de cierta fortuna. La vida de los niños tampoco fue ni era tan buena. Desde que empezaban a crecer empezaba la seriedad de sus padres y a ocultar su cariño. Creían hacer su deber extremadamente severos y cuando los mandaban a la escuela daban orden de tratarlos con rigor, más que con dulzura. Incluso en ciertas escuelas daban azotes todo el día. Había un refrán, o se decía un refrán, era la letra, entra con sangre, se daba la lección. No la sabía, le daban sus azotes. Y el que no la estudiaba no la sabía, 12 azotes. La educación se brindaba únicamente a los varones que asistían a escuelas públicas, religiosas o privadas. No se no se usaban guardapolvos, pero sí se iban bien vestidos, con púlcrito. La educación de las mujeres se hacía en casa. Los grupos más favorecidos económicamente y socialmente eran los comerciantes, los ganaderos y los agricultores. Entre estos, los nacidos en España ocupaban los cargos públicos más más altos, mientras que los artesanos, pequeños comerciantes, empleados auxiliares del gobierno especie de, formaban una especie de clase media. En el año 1810 la pulpería era el lugar de encuentro y la vida de campo, el común denominador de los hombres de la época, el ganado cimarrón, los gauchos u hombre de campo, las guitarreadas, los bailes y los payadores, el folclore y sus guitarreos y por supuesto el mate serían fundamentales para la creación del ser nacional. El mostrador del almacén de ramos generales y los juegos de cartas o corrida de toro eran la forma de pasar aquellos días, aunque el juego popular que más se practicaba entonces era el pato, donde hombres a caballo se disputaban una bolsa con manijas con un ave de esa especie dentro que debía ser encestada en una